Hola, en este video vamos a hablar sobre la mitología del planeta Marte en las diferentes culturas del mundo. Desde la antigüedad, Marte ha cautivado la imaginación de las civilizaciones. Este planeta con su llamativo color rojizo ha sido observado desde la Tierra durante miles de años y su apariencia única ha dado lugar a una rica mitología en muchas culturas. En este recorrido vamos a explorar cómo diferentes civilizaciones han interpretado y mitificado Marte, dándole significados que van desde la guerra hasta la fertilidad, y revelando cómo ese misterioso cuerpo ha influido en las historias, en las religiones y en las creencias de la humanidad. Vamos allá. Vamos a comenzar por lo clásico. Marte en la mitología romana y griega. En la cultura romana, Marte es el dios de la guerra, conocido por la valentía y la fuerza. Es el equivalente al dios griego Ares, aunque con diferencias significativas en cuanto a su carácter. Mientras que Ares era temido y considerado destructivo, Marte tenía un papel más noble, como protector de Roma y símbolo de su poder militar. Se le asociaba con la primavera, época en la que tradicionalmente comenzaban las campañas militares, lo que también lo vincula con la fertilidad y el renacimiento. Los romanos celebraban festivales en su honor, como las Feriae Martis en marzo, mes que lleva su nombre. Esta conexión entre Marte y la guerra dejó una marca duradera en la cultura occidental, consolidando la imagen de Marte como un símbolo de fuerza y conflicto. En las interpretaciones babilónicas y sumerias, mientras tanto, en la Mesopotamia el planeta Marte era conocido como Nergal, un dios asociado tanto con la guerra como con la muerte. Los sumerios y babilonios lo consideraban una deidad dual, destructiva pero también protectora. Se le veía como un portador de plagas y desastres, pero también como un defensor en tiempos de crisis. En la astronomía babilónica, Marte era uno de los errantes, planetas visibles a simple vista, y su movimiento irregular en el cielo era interpretado como un signo de eventos importantes como guerras o cambios políticos. Su color rojizo era visto como un presagio de sangre y conflicto. Marte en la cultura hindú. En la mitología hindú, Marte es conocido como Mangala o Kuja, una deidad masculina asociada con la fuerza, el coraje, la agresividad. Es hijo de la tierra, Bhumi, y está relacionado con el fuego y la energía. En el sistema astrológico hindú, Marte gobierna el martes, llamado Mangalvar, y representa pasión, determinación y conflictos. Mangala también juega un papel en el matrimonio y las relaciones. En la astrología védica, su influencia puede causar el llamado Manglik Dosha, un desfavorable alineamiento planetario que se cree afecta negativamente a los matrimonios. Por lo tanto, Marte tiene tanto un aspecto positivo como negativo en la cultura hindú, influyendo profundamente en la vida personal y espiritual. Si te está gustando lo que estás viendo, suscríbete al canal y dale al like. ¿Cómo veían los chinos al planeta Marte? En la cultura china, Marte es uno de los 5 planetas asociado con los elementos clásicos. Representa el elemento fuego y está relacionado con el sur. En la antigua astrología china, su movimiento y posición en el cielo se utilizaban para predecir eventos relacionados con conflictos, incendios y otros desastres. El símbolo de Marte también se encuentra en los 5 fases o Gu Xin, donde representa dinamismo y transformación, pero también destrucción y caos. Este dualismo refleja cómo las culturas han percibido a Marte no solo como un agente de conflicto, sino también como una fuerza de cambio necesaria. Marte en la mitología maya y azteca. En las culturas mesoamericanas como la maya y la azteca, los astrónomos observaron con detalle el movimiento de Marte, al que atribuían significados astrológicos. Aunque no se asociaba directamente con un dios específico, su comportamiento en el cielo era un indicador de cambios en los ciclos agrícolas, guerras o desastres naturales. En la mitología azteca, Marte podría haber estado relacionado con Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol.
El rojo brillante del planeta habría sido un reflejo de su energía guerrera y sed de sacrificios. Los sacerdotes y astrónomos aztecas utilizaban su posición como parte de sus calendarios y rituales religiosos. Mientras tanto, la visión que tenía la cultura japonesa de Marte era el siguiente. En Japón, Marte es conocido como Kasei, que significa estrella de fuego. Este nombre está profundamente arraigado en la cosmología tradicional japonesa, influenciada por la astrología china. Al igual que en otras culturas asiáticas, Marte se relacionaba con el conflicto, pero también con la energía y la vitalidad. La conexión de Marte con el fuego lo convierte en un símbolo de transformación y purificación, lo que le da un significado más equilibrado que el puramente destructivo que se encuentra en otras tradiciones. Para algunas culturas indígenas de América del Norte, Marte era una estrella especial en el cielo nocturno. Los Pawnee, por ejemplo, lo consideraban una parte del equilibrio cósmico relacionado con el dios del cielo masculino. Su color rojo no siempre se asociaba con la guerra, también podía representar la vida y la vitalidad. En las tradiciones de otras tribus, los movimientos de Marte eran interpretados como señales de cambios estacionales o eventos importantes como migraciones de animales o fenómenos naturales. Y en la vida moderna, en la cultura moderna, aunque las interpretaciones mitológicas de Marte han evolucionado, su impacto persiste en la cultura contemporánea. La ciencia ficción, por ejemplo, ha perpetuado la imagen de Marte como un lugar misterioso y peligroso, hogar de posibles civilizaciones extraterrestres. Películas, libros, programas de televisión como The War of the Worlds y The Martian han ampliado este legado mezclando la ciencia moderna con el misticismo antiguo. Además, la exploración espacial ha dado un nuevo significado a Marte, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza y aventura. Misiones como Mars Rover y Perseverance han revitalizado nuestra fascinación por el planeta rojo, inspirando a generaciones a mirar al cielo con curiosidad. En conclusión, la mitología de Marte en las diferentes culturas del mundo revela cómo los humanos han proyectado sus temores, esperanzas y preguntas sobre el cosmos en este fascinante planeta. Desde los dioses guerreros de Roma y Mesopotamia hasta las interpretaciones astrológicas de Asia y las leyendas indígenas de América. Marte ha sido una constante en nuestra imaginación colectiva. Su color rojo, su movimiento peculiar y su misteriosa naturaleza siguen inspirándonos, recordándonos que, aunque la ciencia avanza, el mito y la maravilla nunca están lejos cuando se trata de mirar hacia el cielo. Gracias por llegar al final de este video, espero que te haya gustado y vamos a seguir tocando temas relacionados a la mitología de los cuerpos que se pueden ver en el cielo. Muchas gracias.